Seguimos hablando de lo que está conmocionando al mundo y es este ataque que comenzó el sábado por la mañana en territorio israelí, pero que ahora ya tiene una respuesta feroz del gobierno de Israel a el pueblo palestino. Ya hay más de 200 muertos en Franja de Gaza. Imágenes de guerra, imágenes lamentablemente de una serie de ficción, las que se vieron durante todo el fin de semana y las que estamos acostumbrados a ver desde hace muchísimo tiempo en toda esa zona de Medio Oriente. Estamos aquí en C5N con Gabriel Sibinian. Él es licenciado y profesor de Sociología de la UBA, coordinador de la Cátedra Libre de Estudios Palestinos Edward Said de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Gabriel, gracias por haber venido. ¿Cuál es tu primera impresión, tu primer análisis con estas imágenes? Bueno, Luli, muchas gracias a ustedes por invitarme. Yo quedé en principio escuchando al interlocutor, al entrevistado anterior, muy conmovido, y es lo que primero uno ha sentido cuando vio las primeras imágenes: conmoción, dolor. La verdad que muy preocupado por la evolución de la situación en Palestina, en Israel, y luego de ese impacto emocional. En definitiva, todo esto también se dimensiona en términos humanos. Sí, claro. Él decía, aquellos que están secuestrados son de Villa Crespo, son hinchas de Atlanta, yo soy de Villa Crespo también. Seguramente que en algún momento y en algún lugar nos hemos cruzado, no de Atlanta porque soy de Deportivo Armenio, pero bueno, y de River. Pero lo primero es esa conmoción, ese dolor por la pérdida de vidas, preocupación por las personas que están privadas de su libertad. Y luego, ya saliendo de ese estado, si es que se puede, viene la cuestión analítica, la cuestión más racional, más de estudio, que es lo que nosotros venimos haciendo y que venimos siguiendo desde la Cátedra de Estudios Palestinos desde el año 2009 en la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces, inmediatamente después, si uno puede establecer estos compartimientos estancos, me viene a la imagen la cerca esa y la maquinaria agrícola derribándola. Y también, para seguir con la cuestión futbolera, si uno parara, como se trazan las líneas, si se pudiese parar el tiempo en esos términos, parar en ese momento, ver cuando esa máquina está derribando esa cerca, e ir para atrás y ver que esa cerca era el símbolo, y esa imagen es el símbolo de 2 millones de personas que están bloqueadas por tierra, por mar y por aire, y por una valla subterránea desde hace 16 años en la Franja de Gaza, en una situación humanitaria atroz, como la propia Naciones Unidas lo ha establecido, que han sufrido 4 picos, porque la violencia es continua, pero hay 4 picos muy significativos en el 2008, en el 2012, en el 2014 y en el 2021, de violencia por parte del Estado de Israel a través de sus fuerzas militares, que viven con escasas horas de electricidad por día, que están en crisis alimentaria, en crisis sanitaria, que no disponen del agua potable. Entonces, así se vive en Palestina hoy. Así se vive particularmente en la Franja de Gaza, un pequeño territorio de 365 kilómetros cuadrados. El territorio palestino, la Palestina histórica, está emplazado el Estado de Israel en el 78% de la Palestina histórica. En el 22% restante, 365 kilómetros cuadrados son la Franja de Gaza, y aislados inclusive de la Franja de Gaza está Cisjordania, que es un territorio mayor de 5.600 kilómetros cuadrados, que también está bloqueado. Hay un muro que está construyendo el Estado de Israel, aún en contra de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia del año 2004. Corte Internacional de Justicia es uno de los órganos constitutivos de Naciones Unidas que estableció que ese muro es ilegal. La Cisjordania está rodeada por un muro que ya no está completo, pero cuando se complete va a tener 800 kilómetros, más de 800 kilómetros. También en Cisjordania están bloqueados, y en Cisjordania está siendo colonizada en este mismo momento. Hay más de 630.000 colonos ilegales en Cisjordania.
el pueblo de Palestina está siendo expropiado y expulsado. O sea que la dimensión humana es totalmente comprensible, pero también hay que contextualizar para comprender lo que está sucediendo. Claro. Ahora, voy a aprovecharte para ir un poco más allá de lo que ocurre en estas últimas horas, porque vos lo decías muy bien, es imposible no conmoverse con un familiar, con un amigo, con las imágenes que vemos. Lo mismo ocurre cada vez que yo me encuentro en una red social con imágenes de lo que ocurre en Palestina, ¿no? O en Franja de Gaza. Digo, che, están destruyendo la vida de niños, de mujeres, de ancianos, tal como está ocurriendo ahora en Israel, y eso lo condenamos con mucho énfasis. Pero, ¿cómo podrías definir el origen de este conflicto? ¿Dónde podrías decir, bueno, acá comenzó el problema? O si es que se puede hacer eso, ¿no? Sí, se puede hacer porque en realidad el Estado de Israel no es más que un proyecto colonial europeo en la tierra de Palestina. Surge a partir de la llamada cuestión judía, que era justamente las persecuciones, los pogroms, las masacres que las comunidades europeas judías en el este de Europa estaban padeciendo sobre fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que desembocaron en la atrocidad del nazismo, pero surge el proyecto a fines del siglo XIX en connivencia con el imperialismo británico. O sea, el nazismo fue una consecuencia de eso que ya venía pasando. El nazismo fue la persecución de las minorías europeos judías en su máxima expresión, claro, el horror. En su expresión más cruel, pero la cuestión judía ya había comenzado y en una colusión de intereses entre un movimiento nacionalista que surge al interior de las comunidades judías, que es el sionismo, y el imperialismo británico, que se apropió de la tierra de Palestina. Para cuando estamos comenzando a hablar, Palestina formaba parte del Imperio Otomano. Ajá. Palestina como entidad política no existía, como no existían los estados, tampoco existía Irak, tampoco existía el Líbano, tampoco existía Siria ni Turquía. El territorio del Imperio Otomano estaba dividido en vilayetos. Comienza una migración gradual hacia Palestina, pero también hacia la Argentina, hacia los Estados Unidos, hacia Canadá, hacia Francia, hacia distintas partes del mundo. La particularidad de la migración hacia Palestina fue que luego devino en un proyecto colonialista, exclusivo y excluyente. Las comunidades judías que fueron hacia Palestina no se integraron en la sociedad nacional como las comunidades judías que han venido acá. O a Estados Unidos. O a Estados Unidos o en Canadá, sino definieron que iban a conformar un Estado judío exclusivo y excluyente que tenía como requisito el desplazamiento de la población nativa. El proyecto sionista es básicamente eso, es apropiación territorial, desplazamiento de la población nativa e implantación de población foránea. Yo escuchaba al entrevistado, insisto, con el cual me genera una enorme empatía, se lo dije fuera de cámara, y escuchaba también ayer al vocero de las Fuerzas de Defensa del Estado de Israel, Kaplan, que fue entrevistado en un medio aquí argentino, que decía, Israel es un crisol porque han llegado personas de 103 países. Pero lamentablemente ese crisol ha olvidado a los nativos. O sea, el crisol es para los 103, para los nacionales de los 103 países diferentes. Pero si uno toma, por ejemplo, desde el propio lema con el cual el sionismo promovía la migración a Palestina y la conformación del Estado judío. ¿Esto en qué año empieza a ocurrir? Esto empieza sobre fines del siglo XIX y atraviesa el siglo XX. Mira, Luli, yo sé que son tiempos televisivos y que es bastante difícil poder sintetizar todo. No, pero está muy claro. A lo que me refiero es, si uno toma ya el lema sionista originario de fines del siglo XIX establecido por Israel Zangwill, una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. No era una tierra sin pueblo. Había un pueblo. Había un pueblo, el pueblo nativo de Palestina. Luego toma la declaración Balfour, que preanuncia lo que va a terminar sucediendo. Un estatuto del coloniaje del Imperio Británico que paradójicamente o no, el Estado de Israel lo tiene como fuente de legitimidad. Si uno lee la Declaración de la Independencia del Estado de Israel, citan la Declaración Balfour. ¿Qué dice la Declaración Balfour? Le prometía la tierra a un pueblo que no estaba residiendo, la tierra de un tercer pueblo que ellos no tenían ninguna potestad. ¿Y esa declaración de Estado de cuándo es? Del año 1917, meses antes de la toma británica de Palestina. La declaración Balfour habla de comunidades no judías de Palestina. Comunidades no judías. El 90% de la población se definía por lo que no era. Entonces, una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, comunidades no judías. Podemos llegar hasta las declaraciones de mayo de este año
de Smotrich, que es el ministro de Finanzas israelíes, que está diciendo todavía hoy que el pueblo palestino no existe. O sea, el pueblo palestino, como subordinado, como sujeto colonizado, no tiene derecho a voz, no tiene derecho a representación. ¿Y por qué ese lugar? ¿Por estrategia militar, económica? Para el Imperio Británico seguro era un paso estratégico, tenían ya construido el canal de Suez y eran las rutas más rápidas por esos tiempos hacia el lejano oriente. Sitio estratégico. De hecho, no hay que olvidar que la Primera Guerra Mundial estalla cuando los alemanes comienzan a construir el ferrocarril a Bagdad, que es hacia el oriente. Era la ruta que venía en paralelo a la marítima para llegar al lejano oriente. Un sitio estratégico para los imperialismos occidentales de fines del siglo XIX, principio del siglo XX, pero para cualquier imperio que se desplazara de oriente a occidente o de norte a sur en la región. Uno puede ver en la historia de Palestina el desfile de todos los imperios. No quiero ser aburrido, pero el asirio, el babilonio, el macedonio, el romano, el bizantino. Todos pasaron. Todos han pasado por ahí porque es un sitio estratégico y lo fue y lo sigue siendo. Eso desde el punto de vista del interés imperialista. Luego, en relación al sionismo, el sionismo evaluó, y esto está escrito en el libro El Estado Judío de Teodoro Herzl, del año 1895, la posibilidad de establecer el Estado judío en Palestina o en Argentina. Mira. Argentina, decían, porque era una tierra muy poco poblada, de climas templados, que ya había, en donde ya habían colonias, que eran las del barón Hirsch, que dieron origen a los gauchos judíos, y Palestina por ser la tierra histórica de la cual surgió el judaísmo, lo que no significa que sean estos askenazíes que están llevando adelante fundamentalmente el proyecto sionista originarios de esa tierra. Una cosa es que una religión haya surgido de un territorio y otra cosa que la población que profesa esa religión sea la misma. Claro. Mi familia es de origen cristiana, pero mi familia no tiene nada que ver con esa tierra, aunque está cercana, porque el pueblo armenio, que es otra minoría explotada y oprimida, también vivía cerca de esa región. Claro. Entonces, hay motivaciones básicamente geopolíticas, y también hay una narrativa que incluye lo religioso, pero que, insisto, en el momento que evaluaban Argentina, esa dimensión religiosa no tenía ningún tipo de significación. ¿Qué religión profesan principalmente los integrantes del pueblo palestino? Son básicamente islámicos, siempre lo han sido. Cuando comienza este proyecto colonial sionista en Palestina, decía el 90% de los palestinos eran de confesión islámica, tal vez un poquito menos porque había una minoría cristiana muy importante que está sufriendo también los embates de este proyecto colonialista. De hecho, leí una nota que hizo Elisabetta Piqué, si no me equivoco, el fin de semana, de un sacerdote argentino que ahí en Franja de Gaza es minoritaria, pero hay una población religiosa, ¿no? Católica, quiero decir. Está migrando población cristiana, está disminuyendo, pero los palestinos históricos había un componente cristiano y también judío. Los misrajíes, los judíos del Medio Oriente, porque las comunidades en el Oriente Medio convivían. Este proyecto es exclusivista y excluyente, es un proyecto europeo implantado. Vos lo que decís es, históricamente había judíos, musulmanes y católicos conviviendo en Medio Oriente sin ningún tipo de problema. Sin ningún tipo de problema. De hecho, Jerusalén es tierra sagrada para muchos de ellos. Claro, a ver, el propio Imperio Otomano era una unidad multiconfesional, multiétnica, multicultural. El territorio de la Tierra Santa estaba dentro del Imperio Otomano. Es cierto que no era una relación idílica, había jerarquías, había heterogeneidad y jerarquías, pero convivían, y particularmente en la Tierra Santa convivían. Este proyecto irrumpe en la Tierra Santa, ya digo, desde una lógica europea de construir desde un nacionalismo étnico un Estado exclusivo y excluyente. Eso es lo disruptivo, y eso es a lo que todavía hoy, como una trágica ironía, y parecería con un criterio absolutamente asincrónico, está enfrentando el pueblo palestino. El pueblo palestino está enfrentando un proyecto colonialista en este mismo momento. Para nosotros el colonialismo terminó en la época de San Martín y las guerras de la independencia. Pero para otros no. Para el pueblo palestino no, y por otra parte está enfrentando la ocupación de su territorio, en donde debería constituirse en ese 22% el Estado palestino. Y esto, y cierro, está establecido por resoluciones de Naciones Unidas.
por la resolución 242 del año 1967, por la resolución 338 del año 1973, por la resolución eso de Asamblea General, por la resolución 1397 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas del año 2002. Bueno, por infinidad de resoluciones a partir de estas que son básicas, el Estado palestino debería constituirse en el 22% del territorio histórico, entre los cuales está la Franja de Gaza, y esto no ocurre porque está ocupado por el Estado de Israel. Me parece súper interesante porque no estamos dejando ni de condenar el ataque, ni de solidarizarnos con las víctimas y los desaparecidos, por supuesto, pero hay que entender un poco más, ¿no? Hay que ir un poco más allá. Así que, Gabriel, muchísimas gracias por haber venido, ¿eh? Muchas gracias, Luli. Yo lo decía al principio y espero que haya quedado claro. La empatía y la solidaridad y la comprensión del dolor de las víctimas y de sus familiares hacia la dimensión humana que nos atraviesa a todos. Obvio. Pero luego, para poder comprender, hay que contextualizar, hay que conocer la historia, hay que tratar de evitar la manipulación y sobre todo el poder asimétrico que no se da solamente en el plano material o bélico, sino también en el plano de los medios de comunicación y de la construcción de hegemonías. Gracias, Gabriel. Gracias, Luli.